Parménides de Elea es un filósofo presocrático que constituye una figura central en la historia del pensamiento por su enfoque radical sobre la realidad y el conocimiento. Su obra más conocida, el poema filosófico Sobre la naturaleza, propone una visión del ser y del conocimiento que desafía la percepción común de la realidad sensible y sienta las bases de la metafísica. Parménides distingue entre dos caminos: el camino de la verdad, aletheia, y el camino de la opinión, doxa. Mientras que la opinión se basa en las percepciones engañosas de los sentidos y conduce a errores y apariencias, el camino de la verdad se alcanza mediante la razón y el pensamiento lógico, que permiten conocer lo que es realmente. En este sentido, hay que decir que el núcleo de la filosofía parmenidia es su doctrina del ser, resumida en la afirmación el ser es y el no ser no es. Para Parménides, solo lo que es existe. Todo cambio, multiplicidad o devenir percibido en el mundo sensible es ilusorio. El ser es, según él, uno, inmutable, eterno e indivisible, sin principio ni fin. Esta visión contrasta radicalmente con la experiencia cotidiana, donde todo parece en constante transformación. La coherencia lógica del pensamiento lleva a Parménides a negar la posibilidad del vacío o de la nada, pues el no ser, al no existir, no puede ser pensado ni nombrado. Y además la filosofía de Parménides tiene también un fuerte componente epistemológico. Afirma que el conocimiento verdadero no se obtiene de los sentidos, que solo captan apariencias engañosas, sino de la razón que permite al alma o a la mente aprehender o captar la realidad del ser. En este sentido, Parménides inaugura una tradición racionalista que influirá posteriormente en Platón de una forma poderosa, especialmente en la distinción entre mundo sensible y mundo inteligible. Además, su concepción del ser como eterno e inmutable tiene profundas implicaciones cosmológicas y ontológicas. Si el cambio y la multiplicidad son ilusorios, entonces la verdadera naturaleza de la realidad es uniforme, continua y perfecta, y toda explicación del mundo físico debe partir de este principio. La filosofía parmenidia, por tanto, representa un intento de fundamentar la realidad en principios universales y necesarios, alejándose de explicaciones mitológicas o empíricas. En síntesis, se puede afirmar que Parménides propone que la verdad se halla en el método socrático. Se puede decir que Sócrates es uno de los padres de la filosofía y este método, desarrollado por él en la antigua Grecia, se caracteriza por la búsqueda del conocimiento a través del diálogo y la reflexión crítica. Dos herramientas centrales de este método son la ironía y la mayéutica, que funcionan de manera complementaria para guiar al interlocutor hacia la verdad, que es lo que se busca en realidad. En cuanto a la ironía socrática, para definirla de modo más preciso, no se entiende en el método socrático como una burla gratuita, sino como una estrategia pedagógica. Sócrates utilizaba la ironía para aparentar ignorancia sobre un tema, adoptando la postura de alguien que no sabe nada, con el fin de provocar que el interlocutor explique sus ideas y creencias. Al hacer esto, el interlocutor se enfrenta a sus propias afirmaciones y Sócrates puede, además, señalar contradicciones o inconsistencias en su pensamiento. La ironía, por tanto, cumple varias funciones. Desarma prejuicios o falsas ideas, despierta la reflexión y genera un espacio en el que la persona reconoce la insuficiencia de su conocimiento. Esta técnica también demuestra que reconocer la propia ignorancia es el primer paso hacia el conocimiento realmente verdadero, principio fundamental de la filosofía socrática, que es un idealismo, por otra parte. La mayéutica supone que viene del griego mayéutike, que significa el arte de dar a luz, y Sócrates comparaba su labor con la de una partera que ayuda a dar a luz a ideas latentes en el alma de sus interlocutores o en su mente, a través de preguntas cuidadosamente formuladas y planteadas, guía al interlocutor para que descubra por sí mismo que hay cuestiones o conocimientos
y verdades que ya posee de manera implícita. La mayéutica, por tanto, no impone respuestas, sino que estimula la reflexión y conduce a un autodescubrimiento racional. Es un proceso activo y dinámico, ya que el conocimiento emerge a medida que el interlocutor reconoce errores, corrige contradicciones y alcanza de esta forma conclusiones fundamentadas. En este sentido, se puede también estudiar la relación entre ironía y mayéutica. Ambas se complementan. La ironía abre la conciencia sobre la propia ignorancia y prepara el terreno, mientras que la mayéutica facilita el descubrimiento del conocimiento. Juntas, estas técnicas buscan desarrollar el pensamiento crítico, fomentar la reflexión ética y guiar hacia la comprensión de conceptos universales como son la justicia, la virtud o la verdad. En síntesis, la ironía socrática es la estrategia que cuestiona y provoca reflexión. En la filosofía de Aristóteles, las virtudes dianoéticas forman parte fundamental de su concepción ética. Especialmente en la Ética Nicómaco, Aristóteles distingue entre dos tipos de virtudes, las éticas y las dianoéticas. Mientras que las virtudes éticas se relacionan con el carácter y la conducta moral, como la templanza o moderación o la valentía, las virtudes dianoéticas están vinculadas a la parte racional del alma, es decir, a la capacidad de pensar, razonar y deliberar correctamente. Estas virtudes son esenciales para alcanzar la eudaimonía, entendida como la felicidad o florecimiento humano, porque orientan la acción de manera sabia y prudente. Y en este sentido, las virtudes dianoéticas, según Aristóteles, se desarrollan mediante la enseñanza y la práctica intelectual, a diferencia de las virtudes éticas que se adquieren por hábito o costumbre y repetición de actos virtuosos o buenos. La primera y más importante de estas virtudes es la frónesis o prudencia práctica, que permite deliberar correctamente sobre las acciones que conducen al bien. La prudencia no consiste en conocimiento teórico abstracto, sino en la capacidad de aplicar principios universales a situaciones concretas, reconociendo de este modo los fines adecuados y los medios correctos para alcanzarlos. Además, otra virtud dianoética es la sofía o sabiduría teórica, que se ocupa del conocimiento universal y necesario relacionado con la contemplación de la verdad y la comprensión de principios fundamentales. La sofía se dirige hacia la verdad eterna, mientras que la prudencia se centra en la acción práctica y en la toma de decisiones concretas. Aristóteles también menciona la tecné, entendida como habilidad técnica o arte que permite producir objetos o resultados conforme a un propósito, y la episteme o conocimiento científico, que se refiere a la comprensión sistemática de causas y principios, es también otra parte del conocimiento y de la virtud. Estas virtudes dianoéticas son complementarias. Mientras la prudencia guía la conducta moral en la vida cotidiana, la sabiduría y el conocimiento teórico permiten comprender el mundo y sus causas profundas. Juntas, aseguran que el ser humano no solo actúe correctamente, sino que también viva de manera racional, coherente y plena. Y, en síntesis, las virtudes dianoéticas son capacidades intelectuales que perfeccionan la razón humana, guiando la acción ética y fomentando la contemplación. Su desarrollo requiere educación, reflexión y experiencia, y su ejercicio conduce a la excelencia del alma y al logro de la eudaimonía. La teoría del conocimiento de Platón constituye uno de los pilares fundamentales de su filosofía, inscrita principalmente en diálogos como La República, Fedón y Teeteto. Platón parte de la distinción entre el mundo sensible accesible a través de los sentidos y el mundo inteligible o de las ideas, al que solo se accede mediante la razón. Para él, el conocimiento verdadero no puede derivarse de la experiencia sensible, ya que los sentidos nos engañan y nos ofrecen información cambiante, incompleta, y, por tanto, lo que percibimos en el mundo sensible es solo una copia o reflejo imperfecto o imitación de las realidades eternas e inmutables que son las ideas o formas. Las ideas son entidades abstractas, universales y perfectas,
que constituyen la esencia de todas las cosas. Por ejemplo, todos los objetos bellos participan de la idea o esencia o forma de la belleza. Todos los actos justos participan de la idea de la justicia. Conocer implica, por tanto, comprender estas formas o ideas, no limitarse a observar fenómenos particulares. Platón distingue entre doxa, la opinión o creencia basada en la experiencia sensible, y episteme, el conocimiento verdadero y seguro que se alcanza a través de la razón. La opinión puede ser verdadera o falsa, pero nunca alcanza la certeza, mientras que el conocimiento racional garantiza comprensión y verdad. Y en este sentido, el proceso de conocimiento, según Platón, implica un tránsito del mundo sensible al mundo inteligible. Este proceso se ejemplifica en la alegoría de la caverna, donde los seres humanos viven encadenados frente a sombras proyectadas en una pared, creyendo que esas sombras constituyen la realidad. Al liberarse y mirar hacia la luz del sol, el prisionero descubre la verdadera realidad, que son los objetos, y finalmente el sol mismo, símbolo de la idea del bien, la causa suprema de todo conocimiento y existencia. En este aspecto, Platón también desarrolla la teoría de la rememoración o anamnesis o reminiscencia, según la cual aprender es recordar las ideas que el alma contempló antes de encarnarse en el mundo sensible, en el cuerpo. Así, la educación y la filosofía tienen como objetivo guiar al alma hacia la contemplación de las formas o ideas, promoviendo el conocimiento auténtico y la virtud o bondad. En síntesis, para Platón, conocer es ascender del mundo sensible al mundo de las ideas, pasando de la mera opinión a la comprensión racional de la verdad. El conocimiento no depende de la experiencia empírica, sino del ejercicio del pensamiento, que permite alcanzar la comprensión de lo eterno. El conocimiento, según Aristóteles, este gran pensador realmente desarrolla una concepción del conocimiento profundamente diferente a la de su maestro Platón. Para Aristóteles, el conocimiento no se limita a contemplar realidades ideales y separadas del mundo sensible o material, sino que se fundamenta precisamente en la experiencia concreta y la observación de la naturaleza. A diferencia de Platón, que distingue entre el mundo sensible y el mundo inteligible, Aristóteles considera que la realidad se conoce a partir de las cosas particulares mediante un proceso de abstracción que permite descubrir sus causas y principios. En este orden de cosas, el conocimiento, para Aristóteles, se organiza en distintos niveles según la certeza y el tipo de objeto de estudio. En primer lugar está la episteme o conocimiento científico, que consiste en comprender los principios y causas universales de los fenómenos. Este tipo de conocimiento es necesario y demostrativo. Permite entender por qué las cosas son como son, estableciendo relaciones causales y sistemáticas. La episteme se alcanza mediante la deducción y la lógica, identificando premisas universales que explican los hechos particulares observados. Y además de esto, hay que decir que Aristóteles también distingue la frónesis o prudencia práctica, que se refiere al conocimiento aplicado a la acción ética. Mientras que la episteme trata de la verdad universal y necesaria, la prudencia se ocupa de las decisiones concretas en la vida cotidiana, guiando al ser humano a actuar correctamente según las circunstancias, y esta distinción refleja la visión aristotélica de que el conocimiento tiene tanto una dimensión teórica como una práctica, y que ambas son necesarias para una vida plena y virtuosa. Además, el conocimiento depende también de la experiencia sensible, aistesis, y de la razón. Aristóteles sostiene que nada entra en la mente sin pasar primero por los sentidos. La observación de la realidad concreta es el punto de partida del entendimiento. A partir de lo particular, la mente abstrae las formas o principios universales, proceso que diferencia a su epistemología de la de Platón. Esta concepción combina además empirismo y racionalismo. La experiencia informa y la razón organiza y comprende.
y, por tanto, en síntesis, para Aristóteles, conocer es comprender la realidad mediante la observación, la experiencia y la razón.